Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Derecho Público. En este caso vamos a analizar el tema nacionalidad, ciudadanía, sufragio y partidos políticos. Vamos a comenzar analizando los conceptos de ciudadanía en la Constitución. En este caso vamos a tener que diferenciar entre dos clases de personas, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos pueden ser naturales o legales y asimismo pueden estar en ejercicio de la ciudadanía o no. Por otro lado, vamos a tener una categoría intermedia entre los dos grandes grupos, que es el de los electores no ciudadanos, sujetos que no son ciudadanos, pero que tienen derecho al sufragio. En primer término, los ciudadanos naturales están regulados en el artículo 74 de la Constitución, complementado por la Ley 16.021, con sus modificativas. Por lo tanto, son ciudadanos naturales, en primer lugar, los nacidos en el territorio del Uruguay. En segundo lugar, los hijos de orientales, hijos de padre o madre oriental, pero para adquirir la ciudadanía necesitan avecinarse en el país e inscribirse en el registro cívico nacional. Mientras no realicen dicho trámite, tendrán la nacionalidad uruguaya, pero no podrán ejercer la ciudadanía. Respecto de los ciudadanos legales, están regulados en el artículo 75 de la Constitución, que establece tres hipótesis de extranjeros que puedan obtener la ciudadanía legal en Uruguay. En primer lugar, la residencia habitual de 3 años o más si se tiene familia constituida en el Uruguay, con los requisitos previstos en dicho artículo, que son la buena conducta y los medios de vida, como por ejemplo poseer algún capital en giro, propiedad o profesar alguna ciencia o arte en el país. En segundo lugar, tenemos la residencia habitual de 5 años para aquellos sujetos que no tengan familia constituida en el Uruguay, con idénticos requisitos a el ítem anterior. En tercer lugar, la ciudadanía legal puede adquirirse por gracia especial de la Asamblea General, otorgada por servicios notables o méritos relevantes. Recordemos que los ciudadanos legales, salvo el caso de la gracia de la Asamblea General, no pueden ejercer los derechos inherentes a la ciudadanía, sino hasta pasados 3 años desde que se adquiere la misma. Respecto del empleo público, el artículo 76 establece que los funcionarios públicos requieren de ciudadanía, salvo el caso del profesorado de enseñanza superior, como por ejemplo desempeñarse a nivel docente en la UDELAR, en la UTEC. Para ser senador e intendente se requiere ciudadanía natural en ejercicio. Los ciudadanos legales no podrán ser designados a empleos públicos sino hasta 3 años después del otorgamiento de su carta de ciudadanía. Analicemos ahora a los electores no ciudadanos. Están previstos en el artículo 78. Recordemos que algunos estados extranjeros establecían que quienes adquirían la ciudadanía en otro país perdían su nacionalidad de origen. Uruguay, un país que recibió mucha inmigración, estableció el derecho al sufragio para aquellas personas extranjeras con buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad o profesando alguna religión, ciencia o arte, o profesando alguna ciencia o arte, tuvieran residencia habitual de 15 años por lo menos en el país. Estos sujetos, los electores no ciudadanos, no pueden desempeñar empleos públicos y votan solamente en elecciones nacionales, no lo hacen en plebiscitos. También pueden votar en referéndums. Analicemos ahora el artículo 80, que refiere a la suspensión del ejercicio de la ciudadanía. El artículo 80 establece que el ejercicio de los derechos de la ciudadanía se suspende, en primer lugar, por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente. En segundo lugar, por la condición de legalmente procesado en causa criminal de la que pueda resultar pena de penitenciaría. Recordemos que el procesamiento es la apertura, en este caso, del juicio penal, por lo tanto todavía no hay sentencia firme. Casinelli Muñoz hace referencia a que esta causal hay que leerla en consonancia con el artículo 27 de la Constitución, que establece la posibilidad de ser procesado o formalizado, en este caso a partir de la modificación del Código de Proceso Penal, sin prisión. En tercer lugar, por no haber cumplido los 18 años de edad. En cuarto lugar, por sentencia, aquí sí, sentencia firme, que imponga una pena de destierro, prisión o penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos durante el tiempo de la condena. Seguidamente, el artículo 80 también establece como
requisito para la suspensión de la ciudadanía, el ejercicio habitual de actividades moralmente deshonrosas. Esas actividades serán determinadas por una ley sancionada en acuerdo con el numeral 7 del artículo 77, que esto es el requisito de 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara. En sexto lugar, se suspende la ciudadanía por formar parte de organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia o de la propaganda que incitase a la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. En séptimo lugar, la falta superviniente de buena conducta exigida en el artículo 75 para tramitar la ciudadanía legal también implica la suspensión de la ciudadanía para los ciudadanos legales. El artículo 81 de la Constitución refiere a la pérdida de la ciudadanía. Recordemos que la ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior. En cambio, la ciudadanía natural no se pierde si uno se naturaliza ulteriormente en otro país, pero para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía hay que avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico Nacional con ánimos de permanecer. Vamos a analizar el régimen electoral uruguayo. Dicho régimen electoral se construye sobre la base de los partidos políticos. Los partidos políticos deben ser ideológicos, tienen cartas de principios que la Corte Electoral controla y convalida. En las elecciones votan aquellos ciudadanos que no tengan suspendida la ciudadanía y los electores no ciudadanos que no tengan suspendido el derecho al sufragio. El sistema uruguayo es un sistema de doble voto simultáneo, en donde cada elector realiza 2 o 3 manifestaciones de voluntad en la elección nacional en cada caso. En primer lugar, manifiesta que prefiere un cierto partido político por sobre otro, hace un voto al lema. En segundo lugar, que dentro de ese partido político prefiere la tendencia representada por un sublema por sobre otros sublemas. Esta acumulación por sublema es facultativa y solo se admite a nivel constitucional en la elección a senadores y está prohibida expresamente para la elección a representantes y a intendentes departamentales. En tercer lugar, manifiesta que dentro de ese partido y de ese sublema, eventualmente, prefiere una lista de candidatos por sobre otra. Estas 2 o 3 manifestaciones de voluntad permiten distribuir los cargos en 2 o 3 etapas. Primero los votos al lema, después computándose los votos al sublema y después a la lista de candidatos. La reforma constitucional del 96 estableció la necesidad de que a las elecciones nacionales se presente un único candidato a presidente y vicepresidente por cada partido político. La acumulación de votos emitidos a favor de distintas listas de candidatos se hace mediante la utilización de un lema político. A partir del año 96, toda agrupación que quiera presentar candidatos en una elección nacional tiene que organizarse como un partido político y registrar un lema o utilizar un lema de un partido preexistente. La Constitución admite la acumulación de votos por sublema a nivel de las elecciones a senadores, pero en otros casos, como mencionamos, la prohíbe expresamente, tal cual es el caso de la elección a representantes e intendente departamental. Los partidos políticos, a su vez, tienen un rol muy importante en el control y en la fiscalización del normal funcionamiento de las elecciones. En primer lugar, tienen una función de fiscalización en lo que refiere a las prohibiciones de algunos funcionarios. Recordemos que los magistrados judiciales, los miembros del TCA, del Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, los militares en actividad, funcionarios policiales, no pueden formar parte de comisiones o de clubes políticos o suscribir manifiestos de partidos, ni autorizar su nombre y, en general, ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto. En estos casos, si hubiese un delito respecto de la violación de este artículo, debe ser denunciado ante la Corte Electoral por cualquiera de las cámaras, por el Poder Ejecutivo o por las autoridades nacionales de los partidos políticos. Asimismo, recordemos que también a nivel penal es posible recibir una sentencia, una condena que establezca una destitución o inhabilitación para el ejercicio de actividades públicas o el desempeño de cualquier empleo público por un plazo de 2 a 10 años. Por lo tanto, de igual forma, si algún sujeto
con estas características se presenta en el marco de una elección, bueno, esto deberá ser denunciado por los restantes partidos políticos en su rol de fiscalizadores.